Bien, vamos a abrir nuestras Biblias del libro de Génesis, capítulo 26. Lo tenemos, lo compartimos todos juntos la lectura. ¿Puede ser? Vamos a leer unos cuantos versículos y dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Quiero ir al versículo 12. Dice: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y dice la palabra de Dios: E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificamos en la tierra. Dice: De allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y te multiplicaré, y tu descendencia, por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usa, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Fíjese, toda la nación representada. Y les dijo Isaac: ¿Por qué habéis venido a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Amén. Quiero ir al versículo 33 que dice: y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Seba llamó al pozo que abrió ahí en Berseba. Pero quería leer este versículo porque hasta el día de hoy ese pozo está funcionando. Si yo tuviera que ponerle un título al mensaje de hoy, yo le pondría: bendición en tiempos de crisis. Diga conmigo: bendición en tiempos de crisis. Mis amigos, los tiempos difíciles no sorprenden ni limitan a Dios. Esto es lo primero que tenemos que saber.
Los tiempos difíciles que nosotros podamos estar pasando, a Dios no lo sorprende ni lo limitan. Dios es Señor de los tiempos y Él tiene una respuesta para su pueblo en cada tiempo, en todos los tiempos. Dios puede hacer como hizo con Abraham, con Isaac, prosperarnos y bendecirnos aún en tiempos difíciles. ¿Sabes? Usted me dirá, pastor, pero las cosas cambiaron. Es verdad, la ciencia aumentó. Hoy nosotros no peleamos contra un gigante como peleó David contra Goliat. Tampoco estamos en un cautiverio en Babilonia, ni esclavos en Egipto, como estuvo el pueblo de Israel. Pero aunque las situaciones parezcan distintas, la esencia es la misma. Porque nosotros nos seguimos enfrentando a dificultades, a problemas que son más grandes que nuestras capacidades y que a veces nos hacen tener temor, nos desaniman, nos angustian. Porque nosotros, aunque no estamos esclavos de una nación como Egipto, pero a veces estamos sometidos debajo de una situación, debajo de un problema del cual no podemos salir. A veces estamos esclavizados por un hábito, por un pecado, por un yugo, por una maldición. Entonces, aunque la escena haya cambiado, la esencia sigue siendo la misma. Y el mismo Dios que bendijo a Isaac es el mismo Dios que nos puede y nos quiere bendecir a nosotros. Porque la palabra de Dios no ha cambiado. Los mismos principios que daban resultado en aquellos años son los mismos que hoy siguen dando bendición y siguen dando resultados. Y eso sucedió con Isaac. En épocas de hambre, en una tierra hostil para él, en medio de dificultades tras dificultad. Habría un pozo, tenía problemas, había otro pozo, tenía problemas. Isaac desciende a Gerar. Él estaba en un lugar y empieza a ir hacia el sur. Él empieza a ir hacia Egipto. Por eso Dios le dice, no desciendas a Egipto, porque se iba. Y en el lugar donde él siembra, es una tierra árida, no es una tierra de cultivo. Pero Dios le dice, quédate ahí. Y Dios tiene la capacidad de prosperarlo, de bendecirlo, de multiplicarlo al 100%. ¿Saben qué me encanta de la historia de Isaac? Me encanta algo, que su prosperidad, que su bendición fue continua y progresiva. Isaac no cambió algo de la noche a la mañana, Dios lo puede hacer, pero Isaac no se ganó la grande, Isaac no recibió una herencia maravillosa, aunque nos gustaría recibir una herencia, ¿verdad? Bien, está bien. Mejor la repartimos entre nosotros. Nos gustaría que nos cambie la vida así, de la noche a la mañana, con una herencia. Pero no fue el caso de Isaac. Isaac empezó a prosperar y a crecer. Y me encanta porque a pesar de sus errores, Dios lo bendijo. Porque si usted lee el texto, Isaac comete el mismo error que su padre. Cuando llega lo de Gerar, tiene temor porque su esposa es linda. Entonces él les dice a la gente del lugar, no es mi esposa, es mi hermana. Porque en aquella época, si alguien codiciaba a la esposa, lo podía matar, porque él era un forastero, y quitarle la esposa. Entonces, para salvar su pellejo, él dice, no, es mi hermana. Y lo ve el rey de Gerar, Abimelech, y él dice, ¿por qué nos mentiste? Y termina avergonzado en ese momento. Pero a pesar de sus errores, él cambia su postura, él cambia su posición, él comienza a entender. Y Dios lo bendice. O sea, estamos delante de un hombre que no es perfecto. Estamos delante de un hombre que no fue de la noche a la mañana, sino delante de un hombre que empezó a ser bendecido, a ser prosperado, a ser engrandecido, cuando él entendió algunas cosas para su tiempo. Y son las mismas cosas que en este tiempo a nosotros nos cambian realidades. Si ustedes miran el texto, todo empezó cuando Dios le dio una palabra. Y Dios le habla de su padre, de Abraham. Le dice, mira, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar por amor, porque me acuerdo de Abraham. Y le dice, tu papá Abraham fue un hombre que oyó mi voz. Tu papá Abraham fue un hombre que me obedeció. Eso quiere decir, oyó mi voz significa obedeció. Dice, tu papá Abraham guardó los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Eso quiere decir, los cumplió. Él cumplió las cosas que yo le hablé. Por eso yo lo bendije. Y por eso la bendición te va a llegar a vos también. Y eso abrió los ojos de Isaac. Él recibe la promesa,
Pero Dios le habla, yo lo voy a hacer con vos por lo que hizo tu papá. Y ahí Isaac empieza a entender las claves de la bendición. Diga conmigo, las claves de la bendición. Cómo él en tiempos de crisis es bendecido. Y lo primero que Isaac entiende es que una de las claves, la primera o lo que usted quiera, pero la primera clave, vamos a darle un orden, es obediencia. Isaac se da cuenta que la obediencia es tan poderosa para bendecir, que no solamente fue bendecido Abraham, él estaba siendo bendecido por la obediencia de Abraham. O sea, las generaciones que vienen reciben bendición por la obediencia de alguien. Eso parece mentira, pero por eso leí el último pasaje, porque Isaac abre un pozo que está en Beerseba, y hasta el día de hoy, por su obediencia, ese pozo sigue dando bendición. Porque él, en lugar de descender a Egipto, obedeció a Dios y se quedó en esa región, y allí sembró, y allí abrió pozos, y hasta el día de hoy Israel es bendecido por ese pozo. Parece mentira, pero así es la bendición. Otra de las cosas que me encanta es que la bendición trae protección. La obediencia trae protección y bendición. Isaac estaba en una tierra hostil. La gente le hacía la guerra. El tiempo que estaba viviendo era una época de hambre, pero él prospera. La tierra donde está es una tierra desierta, pero él prospera. Le hacen guerra cuando abre un pozo, que era tan necesaria el agua en esa época, pero él prospera. Y él está protegido. Y aunque tiene problemas, no lo pueden tocar, porque está viviendo bajo una cobertura. Esa cobertura se la da la obediencia, y esa cobertura le genera a él protección y bendición, la misma que vivió Abraham. Pero escuche bien esto, y yo quiero que lo entendamos, iglesia. La obediencia no tiene sustitutos. ¿Escuchó bien? Me va a ayudar si escuchó bien. Dígale a que está a su lado: la obediencia no tiene sustituto. Hubo un rey llamado Saúl, que viene Samuel y le dice a Saúl: espérame aquí 7 días, que yo vengo y voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Y este rey Saúl se impacienta, aunque no habían pasado los 7 días, pero llegaba el último día, y se impacienta, y él empieza a ofrecer sacrificios a Dios. Y cuando viene Samuel, le dice: pero ¿y si qué cosa hiciste? ¡Qué locura! Y le dice algo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se le obedezca? ¿Sabes? La obediencia no tiene sustituto. Dios bendice la obediencia. El sacrificio es después, y Dios bendice el sacrificio cuando primero hay obediencia. Y usted mira, ¿qué tiene que ver conmigo, pastor? Que a veces vivimos haciendo sacrificio, pero no somos obedientes. Nos vivimos esforzando, queriendo solucionar las cosas, pero olvidamos lo más importante de la bendición, que es la obediencia. Y usted me dirá: pero ¿la obediencia a qué? Porque la obediencia es poner por obra. La obediencia no es saber, la obediencia no es tener el deseo, la obediencia es poner por obra. Dios le habla a Isaac y le dice: tu papá cumplió los mandamientos, los estatutos, los decretos, las cosas que yo le dije, las cumplió. Yo tengo que entender algo. Dios en este tiempo nos está hablando, iglesia. Dios nos viene hablando, nos viene preparando, y Dios nos ha dado las herramientas para salir adelante en medio de estos tiempos. Dios nos ha dado las claves. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó por un desierto hacia la tierra prometida. Y Dios hace 2 cosas. Primero, le da la ley, les da los mandamientos, le da los estatutos, les da los decretos, y les dice que tenían que cumplir todo eso. Le dijo: porque haciendo estos vas a poseer la tierra. Dios le dijo: la tierra donde estás es tierra de gigantes, de ciudades amuralladas, pero yo te entrego la tierra. Vos te tenés que preocupar por obedecer las cosas que yo te estoy mandando. Y le dio la palabra, pero también los guió.
y le puso una nube y le puso una columna de fuego y le envió maná todos los días y le dio instrucciones. Le dijo: salgan y junten el maná todos los días, porque todos los días va a haber maná, excepto los días domingos. En aquel momento era el sábado. El sábado no va a caer maná. Entonces el viernes juntan doble ración. Pero no junten doble ración el jueves, ni el martes, ni el miércoles, porque se les va a echar a perder. Solamente el viernes. ¿Qué hacía Israel? Salía el sábado a buscar maná. ¿Había maná? No. Agarraba el lunes y se llenaba doble ración. Y se le podría, le daba mal olor, le criaba gusanos. Porque la clave estaba en la obediencia. Tenían que seguir la nube. ¿Qué pasaba si alguien, en vez de seguir la nube, decía: no, hoy no tengo ganas de seguir la nube, hoy me quedo acá? Y se iba todo el pueblo. Se te terminaba la cobertura, la protección, se te terminaba la bendición. Entonces le dio dos cosas: la ley escrita y la guía de Dios. Son las mismas dos cosas que Dios nos ha dado en este tiempo. Dios nos dio su palabra para que por ellas veamos cómo guiarnos, sepamos cómo obrar. Y Dios nos da el Espíritu Santo que nos habla. Por eso es tan importante oír lo que el Espíritu viene hablando a la iglesia. ¿Qué viene hablando al Espíritu a la iglesia? ¿Qué nos viene hablando a nosotros todo este tiempo? No hoy, todo este tiempo. Porque Dios nos está dando la fórmula. ¿Sabes? A veces usted puede faltar de una reunión y decir: ¿qué predicó el pastor? Predicó del secreto. Ah, yo ya escuché lo del secreto. No me perdí nada. La clave no es escuchar ni saber. La clave es obedecer. Entonces yo tengo que revisar: ¿estoy yendo yo al secreto? Oro por mis necesidades, oro por mis cosas. Me tomo el tiempo para pedirle a Dios, para buscarlo. Porque si no lo estoy haciendo, Dios me está dando una clave que no estoy usando. Todos los meses hacemos ayuno y oración. Usted no tiene necesidad de ayunar todos los días. Ayuna hasta la hora que puede. Pero sabemos que es un tiempo para reforzar la oración, para pedirle por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestras vidas. La pregunta es: ¿qué hacemos en la semana de ayuno? ¿Buscamos a Dios? ¿Le pedimos por estas cosas? Porque si no lo hacemos, no estamos caminando en obediencia. Y cuando no hay obediencia, no hay la bendición que Dios te quiere dar en la magnitud que Él te la quiere dar. Yo quiero que entiendan esta realidad. Dios me está hablando de las cosas, me está mostrando el camino. Aquí hemos hablado principios del avivamiento: provocar, ir para que las puertas se abran, golpear. Y la pregunta que yo me hago: ¿qué estamos provocando? A ver, ¿estamos provocando? ¿Estamos usando ese arma que Dios nos dio, que nos enseñó? ¿Estamos golpeando por la bendición nuestra? ¿O solo estamos esperando que pase algo? Entonces no nos damos cuenta, pero Dios nos dio las armas para salir adelante en este tiempo y no las estamos usando. Y hay una bendición que se está demorando, pero no porque Dios no te la quiera dar, porque yo no estoy marchando. Isaac entendió. Isaac, ¿sabes qué dijo? Isaac agarró y dijo esto: yo me pongo a obedecer. Porque si mi papá obedeció y Dios lo bendijo, yo voy a obedecer. Y si Dios me dice que no vaya a Egipto, no voy a Egipto. Y si Dios me dice habita en Gerar, yo habito en Gerar. Y habitar no significa quedarse dentro de la planta, de la carpa, perdón. Habitar significa sembrar en lugares donde otros no sembrarían, en tiempos donde otros no sembrarían. Yo me imagino a Isaac: Isaac, ¿qué estás haciendo sembrando en esa tierra y en este tiempo? Isaac diciéndolo: estoy obedeciendo a Dios. Y Isaac sembró y cosechó al 100%. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de Isaac estaba bajo la bendición de Dios, la bendición que le daba la obediencia. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, obediencia es fundamental para que Dios me bendiga.
No tiene sustituto la obediencia, no lo tiene. Ah, pero yo, pastor, no lo tiene. Yo quiero que entendamos eso, no tiene sustituto. Puede ser la persona más sacrificada, pero si quieres vivir bajo la bendición de Dios, la clave es obediencia. Después tu sacrificio te va a traer resultados, pero la clave es la obediencia. Lo segundo que Isaac entiende es que Isaac no se dejó afectar por el ambiente en que estaba viviendo. La condición donde él vivía no permitió él que afectara su vida. Al principio le pasó, ¿por qué? Porque estando entre los de Gerar tuvo miedo que lo mataran y cometió un horror, pero después de ahí él aprendió. Y él no dejó, usted no lo ve a Isaac deprimido porque eran tiempos de hambre, usted no lo ve angustiado, no lo ve en desesperación, usted lo ve a Isaac haciendo lo que Dios le dice. Isaac tiene oposición porque se le oponen cuando abre un pozo, se le oponen y le quieren quitar el pozo, y usted no lo ve a Isaac discutiendo, usted no lo ve a Isaac peleando, usted no lo ve a Isaac usando el poder que tenía. La gente de Gerar decía, te hiciste más poderoso que nosotros. Y cuando le vienen a quitar el pozo, ¿el qué hace? Nada. Dicen, yo no me voy a enganchar en esta discusión. Me abro otro. Él no usa su poder, pero tampoco se deja contaminar por el ambiente en que vivía. ¿Sabe por qué? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando nosotros nos dejamos afectar por el ambiente en que vivimos, las cosas cambian para mal. Cuando vemos noticias, cuando escuchamos comentarios, noticias, y nos dejamos afectar, nunca solucionamos nada. ¿Solucionó algo usted alguna vez? Pero no diga que no nos enojamos, no nos deprimimos, no nos angustiamos, perdemos la fe, porque los ambientes nos afectan. Y no estoy hablando solo del ambiente que podemos escuchar en la televisión, el ambiente de nuestra casa, la tierra donde estamos, la situación bajo la cual estamos. Detrás de todo eso hay algo espiritual. La situación de nuestro país es espiritual. Nosotros tenemos que entender eso. Mientras no entendamos eso, vamos a pelear en nuestras fuerzas una batalla que se pelea en las fuerzas de Dios. Y yo tengo que empezar a entender. Isaac entendió eso. Él no se dejó guiar por el ambiente. Fíjese, él no tuvo problema en empezar de nuevo. Le quitan un pozo y dice, yo voy a abrir otro. No hay problema. Otro podría haber dicho, no, yo no abro más pozo. Al final cada pozo que abro se me cierra. Él no se dejó afectar. Yo esta mañana hablaba de Elías también. En los 3 años de sequía, de hambre. A él se le seca el arroyo, pero usted no lo ve a Elías renegando ni queriendo volver atrás. Usted lo ve a Elías buscando la guía de Dios, y Dios lo guía a la casa de la viuda, y la harina no le faltó, ni el aceite disminuyó, hasta que Dios hizo llover sobre la tierra. Porque la obediencia, porque el no dejarme afectar me pone bajo la bendición. No se dejó afectar por la situación. Y lo tercero que yo veo que hizo es que buscó la bendición de Dios. Diga conmigo, buscó la bendición de Dios. ¿Sabe por qué digo buscó la bendición de Dios? Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová, la bendición de Dios, enriquece y no añade tristeza con ella. Hay otra bendición que sí añade tristeza. ¿Cuántas veces la gente puede prosperar de muchas maneras? Puede prosperar en sus fuerzas, puede prosperar haciendo cosas indebidas, incorrectas, puede prosperar a través de la corrupción, del delito, pero la realidad es que esas son prosperidades que añaden tristeza. ¿Cuánta gente por prosperar ha perdido hogares, familias, relaciones? Lo ha echado a perder. ¿Cuántos han arruinado su propia vida, quemando su vida por prosperar? Y aquí Isaac entendió algo, que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Reconoció que Dios era quien lo prosperaba. A Isaac le dan una tierra e Isaac la siembra.
Y no solamente la siembra, abre pozos, le cierran los pozos y los vuelve a abrir. Y se los vuelven a cerrar, a quitar y vuelve a abrir. Y cuando termina lo último y está en lugar ancho y espacioso, usted no lo ve a Isaac diciendo, miren los pozos que abrí, lo que hice. Él dice, el Dios de los cielos nos ha prosperado, nos ha bendecido, nos puso en lugar amplio y espacioso. Él reconocía que la bendición de él venía de Dios. Él no confiaba en sus fuerzas, aunque las ponía por obra. Él confiaba en que Dios tenía poder para bendecirlo en medio de tiempos difíciles. Por eso fue bendecido. Usted lo ve a Isaac levantando un altar. Leímos ahí junto a la tienda un altar y al lado del altar un pozo. Y es el pozo que hasta hoy tiene. ¿Por qué? Porque él buscaba la bendición de Dios. Yo voy a levantar un altar, yo voy a estar allí, yo voy a buscar, yo voy a pedir. Él buscaba en Dios su bendición. Y no solo levantó un altar, lo que él conquistaba, mire el texto, lo consagraba a Dios. Fíjese por los nombres. Él consagraba a Dios. Señor, esto va a ser para tu gloria. Y me impacta porque lo que consagró a Dios hasta el día de hoy funciona. Eso es impresionante. Entonces tenemos un hombre que en épocas de crisis experimentó la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque entendió que tenía que ser obediente. Tenía que ser obediente. Entendió que no venimos, en el caso nuestro, a entretenernos a la iglesia. Venimos a buscar una palabra, una directiva. ¿Qué nos viene hablando Dios? ¿Qué nos viene enseñando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué nos habla? Ponerlo por obra. Eso es obediencia. Entendió que él no debía dejarse influenciar por el ambiente que lo rodeaba. No debía dejarse contaminar. Y entendió que la bendición se buscaba en Dios. Y hubo dos o tres cositas importantes que sucedieron. Número uno, cuando él hizo estas cosas, Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios estaba con él. Dios está con los que le obedecen. Dios está con los que lo buscan. Dios está contigo. Dios está conmigo. Cuando hacemos eso, Dios está con nosotros. Está con nosotros para librarnos. Está con nosotros para proveernos. Está con nosotros para fortalecernos, para animarnos, para levantarnos. Dios está con nosotros. Mi amigo, cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando buscamos el favor de Dios, Dios está contigo. Yo quiero que lo entiendas. Dios está con nosotros. ¿Qué marcó la diferencia? Los de Gerar vinieron, los que le hacían la guerra vinieron y dijeron, queremos hacer pacto porque nos hemos dado cuenta que Dios está contigo. Van a venir días que la gente va a decir, yo quiero caminar contigo porque yo me di cuenta que Dios está contigo, porque lo que haces prospera, porque las situaciones no te tiran para atrás. Cuando Dios está contigo, la bendición está asegurada. Me encanta eso. Me encanta. Tiempos de crisis, tiempos de fatalidad, tiempos de muerte, tiempos de escasez. Isaac prosperaba. Isaac prosperaba. Y ayúdame a decirle que está a tu lado, vos también vas a prosperar. Vos también vas a prosperar. Vos también vas a prosperar. Vos también. Vos también vas a prosperar. Vos también vas a prosperar. Vos también. Dios ese año, porque dice, ese año Isaac sembró en la tierra. Ese año Dios subió a Isaac de nivel. Dios lo prosperó económicamente. Dios lo hizo más fuerte que una nación. Dios le dio honra aún delante de sus enemigos. Dios le hizo dejar herencia para toda su descendencia. Dios lo subió de nivel. No solo lo prosperó económicamente, lo prosperó espiritualmente, familiarmente. Dios le dio bendición. Cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios te va a subir de nivel. Iglesia, vas a subir
estamos viviendo, para muchos son días malos, pero yo vine a decirte algo hoy. Empieza a mirarlo desde el punto de vista de Dios, porque Dios te está preparando, porque Dios te está formando, porque Dios te va a subir de nivel. Yo no sé si me entienden. Yo no sé si me entienden. Yo no sé, pero ¿te has sentido solo alguna vez? ¿Te sintieron solos? ¿Se sintieron que nadie les presta atención? ¿Que nadie se preocupa? Y nosotros tenemos dos opciones. Me dejo influenciar por la situación y al final estoy solo y nadie se da cuenta de mi problema. Y mira mi necesidad y nadie me llama, nadie me pregunta cómo estoy, nadie me dice nada. Y puedo empezar todo eso. Hasta Dios se ha olvidado de mí. Yo puedo tomar esa posición o puedo abrir Oseas capítulo 2 y Dios le dice esto: lo llevaré al desierto, la llevaré al desierto, la pondré sola y en el desierto la voy a traer a mí. Y cuando la traiga a mí, le voy a hablar a su corazón y hablándole a su corazón voy a cambiar su valle de desilusión, de confusión, en puerta de esperanza. Voy a hacer pacto con ella, la voy a bendecir. Y cuando clame desde la tierra, el cielo enviará respuesta. ¿Dónde se formó todo? En la crisis. Quedó solo. Israel quedó sola. Y Dios dijo: yo voy a usar esa crisis para darle cosas nuevas. Dios viene a decirte hoy: Él va a usar tu crisis para sacarte a cosas nuevas. Él va a usar tu crisis para llevarte a nuevas realidades. Esto que estamos viviendo, lo que estás pasando en cualquier nivel, no es para muerte, es para que la gloria de Dios se avise en tu vida. Él está formando a la iglesia, Él le está hablando a la iglesia, Él le está diciendo: yo no sé los días que vienen, yo no sé si los días difíciles, yo creo que vienen días difíciles, pero no va a faltar la harina, no va a escasear el aceite, hasta que Dios haga llover sobre la tierra, porque ciertísimamente volverá a llover. Va a suceder, pero hay una clave. Hay una clave. Yo me emociono porque hay una clave. Ese año no fue otro año. Ese año, el tiempo de la crisis, Dios lo bendijo, Dios lo multiplicó, Dios lo hizo más poderoso que una nación. Ese año, decir al que está a tu lado: este año, este es el tiempo, este es el año. Vas a hacer cosas que otros no hacen. Vas a lograr cosas que otros no logran. ¿Cuándo sucedió? En medio de la crisis. Porque hay bendición de Dios en medio de la crisis. Cuando Dios está contigo, Él te bendice. Él te bendice. Este es el año. Algo Dios está haciendo. Algo se está gestando. Algo se está formando. Y Dios lo va a hacer con tu vida. Dios lo va a hacer con tu vida. Yo quiero que entiendas. Yo cambio la visión de la crisis. Señor, no voy a mirar la crisis. Decime qué hago. Decime cómo me muevo. Enséñame. Guíame, mostrame. Yo estoy aquí porque esto no vino a destruirme. Esto vino a ponerme en alto. Esto vino a subirme de nivel. Lo que estoy viviendo es para que yo suba de nivel. Lo que estoy viviendo es para que yo lo busque, porque Él va a hacer algo grande. A Dios no lo sorprende tu crisis, ni la mía. A Dios no lo limita. A Dios solo está buscando la oportunidad de darte cosas mejores, de darte cosas mayores, que es lo que Dios tiene para tu vida. Pero hoy, quizás como Isaac, tenemos que pensar: ¿estoy obedeciendo?